Señor les bendiga, hermanos, y sea glorificado su santo nombre, amén. Pasaron un papelito aquí que dice que oremos por Magali Echavarría y por todos los jóvenes, hermano. Usted sabe que es importante, hermano, es un momento de peticiones también, hermano, porque si bien, hermano, este espacio es donde el Señor nos habla, amén. Nosotros simplemente somos el portavoz, hermano, del Señor, hermano. Quisiera preguntar en esta mañana si nos acompaña alguien por primera vez, segunda o tercera vez quizás a un evento de esta naturaleza, que levante su mano. Bienvenida, Dios le bendiga, bienvenidos, Dios les bendiga. Hermanos que nos visiten de otras congregaciones, si nos hacen favor de levantar su mano solamente para saber que están con nosotros. Si no hay nadie, todos somos de casa, pues bienvenidos a todos, hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y hoy el Señor nos va a hablar, amén. Yo creo que el Señor tiene poder, hermano, usted lo puede creer en su corazón, porque hay ocasiones, hermano, que salimos muy gozosos de aquí, hermano, y incluso expresamos, hermano, qué bueno estuvo el mensaje, o qué bueno estuvo hoy el mensaje, la palabra que el Señor nos dio, pero yo no creo que haya mensajes malos, hermano, de parte del Señor. Yo creo que todo es dependiendo con la disposición que venga de su corazón hoy, hermano. Y si hoy viene usted con su corazón dispuesto, créame que hoy va a salir bendecido de este lugar, hermano. Yo le invito a que disponga su corazón, hermano, a que haga a un lado, hermano, toda envidia, todo pensamiento que venga a su mente, hermano, que no provenga del Señor. Gracias, hermano. Que no provenga del Señor, yo le invito, hermano, a que lo rechace en el nombre de Jesucristo, y que le dé entrada al Espíritu Santo, que es el que en esta mañana, hermano, nos va a ministrar. Yo le invito, si se pone de pie, hermano, unos instantes para orar, hermano, para que el Señor tome el control y que el Señor en esta mañana nos siga bendiciendo. Padre, Dios Todopoderoso, Príncipe de paz, Señor Jesucristo, Hijo del Altísimo, aquí estamos nuevamente, Señor, doblando, Señor, nuestra cerviz ante ti, Padre Santo, reconociéndote, Señor, como lo único, Señor, que tenemos en esta vida para seguir existiendo, Padre. Señor, yo quiero pedirte, Señor, con mucha humildad, Padre, que en esta mañana atiendas a cada corazón que venga atribulado, cansado, Señor, enfermo, que tú, Señor, le restaures, Señor, que tú le des esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Padre, tú que conoces nuestra vida, Señor, que tú, Señor, que ves el corazón de nosotros, Padre, y que estamos en estos momentos desnudos ante tu presencia, Padre, yo quiero pedirte, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor. Seguramente, Padre, tú vas a encontrar errores en nosotros, Señor, pecados. Yo te quiero pedir, Señor, que nos perdones, Señor, que tengas misericordia, Padre. Que tú, Señor, nos procedas, Señor, en nuestro corazón al arrepentimiento genuino, Padre. Bendice, Señor, Dios Todopoderoso, estas peticiones, Señor. Te pido por los jóvenes, Señor. Te pido por esta persona, Magali, Señor. Tú sabes su padecer. Tú sabes, Señor, lo que está pasando en estos momentos en su vida. Yo la pongo en tus manos, Señor, para que tú hagas la obra perfecta, Señor, en esta vida, Padre. Bendice, Señor, Dios Todopoderoso, a este remanente que tú has comprado, Padre. Yo te quiero pedir, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, en estos momentos, Padre. Que este medio, Señor, que tú has usado, Señor, que tú usarás, Padre, que tú, Señor, lo uses como más convenga, Padre. Quita de mí, Señor, toda vanagloria, Señor. Quita de mí toda interpretación humana, Señor, todo pensamiento, Señor, que no provenga de ti, Señor. Yo te pido que lo hagas a un lado, Padre. Que tú, Señor, que gobiernas, Señor, aún, Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Padre, que en estos momentos, Señor, toda acechanza del diablo, Señor, del adversario de nuestras vidas, toda maldición que haya sido arrojada en este lugar, todo lo que no conviene, Padre, yo te pido en ese nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, que tú reprendas toda obra perversa y la expulses de este lugar en el nombre de Jesucristo. Padre, que tu palabra, Señor, nos inunde el corazón en esta mañana, que podamos, Señor, salir de aquí edificados a través de tu palabra, Señor.
que tú que eres un Dios bueno, Señor, y que tienes misericordia de nosotros, tus hijos, Padre, nos des ese alimento espiritual, Señor, a nuestra vida en este momento, Padre. Dispón nuestros corazones, Padre, y nuestra mente para atesorar tu palabra. Bendice a los pequeños y a los maestros en sus salones, Padre, para que todo lo que se haga en este lugar, Señor, sea para glorificar tu santo nombre, Padre. Te pido todo esto, mi Señor bendito, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Tome su asiento, hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nuevas son sus misericordias cada mañana, hermano. Y hoy tenemos la misericordia de Dios aún, hermano. Fíjese que muchos en las calles, hermano, y aún en las iglesias, en estos momentos, al igual que usted y yo, hermano, estamos declarando con sus labios que creen en Jesucristo, hermano. Allá afuera en el mundo, en las iglesias, llámese de cualquier dogma de fe, muchas iglesias, muchos seres humanos incluso que están caminando en los mercados, en las calles, caminan, hermanos, y muchos de ellos en estos momentos confiesan con sus labios que creen en Jesucristo. Yo le sugiero, hermano, que si usted algún día ha hecho esta encuesta y si nunca la ha hecho, la ponga en práctica. Yo creo que si usted sale allá afuera con su familia, en su lugar donde se reúne, en su entorno, en su trabajo, con sus familiares, con sus conocidos, incluso aquí en la iglesia, hermano, si usted hace una encuesta y hace una pregunta a alguien y le dice, ¿tú crees en Jesucristo? Créame que el 95%, si no es que el 98% de las respuestas van a ser positivas de que sí se cree en Jesucristo. Todas las personas, incluyendo mi familia, las personas que conozco en el lugar donde yo trabajo, los vecinos, conocidos, cuando yo les he hecho esta pregunta, si realmente creen en Jesucristo, la respuesta ha sido sí, creo en Jesucristo. Y muchos argumentan, incluso yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Jesucristo a mi forma, yo creo, a pesar de que tenga este dogma de fe que no sea igual al tuyo, creo en Jesucristo. Y incluso muchos expresan al final, todos los caminos llevan al mismo Dios. Y yo le quiero decir en esta mañana lo que dice la Escritura, hermano. Yo le quiero decir, hermano, lo que dice la palabra de Dios y no lo que está cimentado en los hombres. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermano. Y en esta mañana la Biblia nos revela que lo que realmente demuestra si crees tú y yo en Jesús son nuestros hechos. Dice la palabra de Dios allí en Isaías capítulo 29 versículo 13, para empezar, hermano, con este mensaje. Isaías capítulo 29 versículo 13, un texto muy conocido por muchos de nosotros, pero quizás nuevo para las almas que vienen, quizás por primera, segunda vez que nunca han escuchado la palabra. Isaías capítulo 29 versículo 13, y me dice un amén para empezar juntos. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pueblo, dice el Señor, se acerca a mí con sus labios y muchas veces dicen creer en mí, creer en Dios, creer en mi Hijo Jesucristo, y muchas veces se acerca este pueblo confesando y declarando que creemos en Jesucristo. Pero la Biblia dice ahí también que el corazón muchas veces puede estar lejos y el temor que usted siente puede ser solamente un mandamiento que le ha sido enseñado quizás desde pequeño. Quizás un mandamiento que de generación en generación se ha ido inculcando y se ha ido enseñando desde pequeño, y uno ha crecido con la mentalidad y ha crecido con la convicción de creer que el Señor solamente es declararlo con los labios.
Pero la Escritura nos dice que para creer en Dios debemos ir más allá, iglesia. Dice la Escritura que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Declarar creer en Jesús con los labios es muy fácil hoy día, iglesia, amigo que nos visita. Decir creer realmente en Dios y confesar realmente con mi boca que creo en Dios es algo muy fácil. Pero la Biblia y Jesús y Dios mismo, que conoce el corazón de los seres humanos, sabe si realmente nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, creemos realmente. Muchos hoy día dicen creer en el Hijo de Dios. Incluso unas partes en la Escritura dice que aún los demonios creen y tiemblan. Imagínese cómo lo compara el Señor. Hay un dicho popular allá afuera en el mundo que dice que las palabras se las lleva el viento. Y yo creo que para creer en Dios necesitamos demostrarlo. Para creer realmente en el Hijo de Dios y creer y tener convicción, yo necesito realmente demostrar con mis hechos que creo en Jesucristo. Fíjese, en un diccionario secular, en un diccionario de los que utilizan los hijos para la escuela, yo busqué qué significa creer. Y me encontré con que el significado de esta palabra significa lo siguiente: aceptar algo o a alguien como verdadero, voluntariamente. Otra definición dice aceptar con convicción algo o alguien con verdad. Y eso es lo que significa la palabra creer en un diccionario común. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 7:21. Mateo 7, versículo 21. Este texto que yo le acabo de mencionar, muy importante, que sigue siendo tocado en las iglesias, que sigue siendo predicado en las iglesias hoy día y muy conocido, pero muchas veces muy poco entendido. Y dice Mateo 7, versículo 21, si lo tiene me dice un amén. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese muy bien, amigo, iglesia, que nos dice la palabra en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23: y entonces les declararé, hablando el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabras tan duras, iglesia. Dice que en aquel día cuando estemos ante el Señor, imagínese, en aquel momento cuando nuestras rodillas se doblen y veamos al Señor en todo su esplendor, cuando ya no estemos en este cuerpo presente, sino que seamos trasladados ante el juicio de aquel que tiene el poder. Dice que en aquel momento nosotros vamos a declararle: oye, Señor, acuérdate que yo creí en ti en la tierra. Iba a la iglesia, leía la Biblia, me congregaba, tenía un dogma de decirme cristiano. Es más, Señor, yo me acuerdo que tú me diste la oportunidad de ver cómo en tu nombre los demonios eran expulsados. Yo me acuerdo, Señor, que allá en la tierra yo veía cómo aquellos enfermos en el nombre de Jesús eran sanados. Oye, Señor, pero si yo me acuerdo que me congregué durante 15, 20 años en una iglesia cristiana y en tu nombre hice muchas señales, incluso en tu nombre predicaba. Y el Señor dirá en aquel momento: sí, pero yo conozco tu corazón. Y yo conozco que durante todo ese tiempo que estuviste en la tierra, solamente fue algo que tú sentías emocionalmente y realmente nunca creíste en mí. Y las palabras siguientes: apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabras tan fuertes, iglesia, pero qué verdad tan absoluta. Hoy nosotros podemos decir con nuestros labios creer en Dios,
Pero realmente creer en Dios va más allá, iglesia. Hoy en estos tiempos ya el decirse cristiano, el decirse hijo de Dios necesita ser demostrado. Los artistas, jugadores de fútbol, muchos hombres conocidos en las farándulas, muchos artistas, muchos hombres, muchos conocidos y no conocidos dicen ser cristianos. Y muchos dicen creer en Jesucristo e incluso confiesan que Jesucristo es el Señor. Pero los hechos dicen lo contrario. Fíjese que tan solo, iglesia, el decir creo en Jesucristo y andar todavía en el adulterio, andar todavía en la borrachera, en los pleitos, andar todavía en la falsedad, andar todavía en el emocionalismo, andar todavía en la drogadicción, andar todavía en la pornografía, y yo declarar con mis labios que creo en Jesucristo, es una forma en la cual Satanás sigue engañando día con día. Recuerde que Satanás solamente vino a matar, robar y destruir. Y hoy muchos seres humanos caminan y pasean por este mundo pensando en que la salvación ya está ganada con el hecho de reconocer en mi mente que Jesucristo es el Señor. Y yo le pregunto una cosa, iglesia, ¿en dónde queda lo que hay dentro de nuestro corazón? ¿En dónde queda la convicción realmente de demostrar, como dice la Escritura, que el árbol se conoce por los frutos? No podemos nosotros, hermanos, dar otros frutos, hermanos, de lo que no hemos creído. No podemos nosotros declararnos hijos de Dios o cristianos si nuestros frutos son diversos a los frutos del Espíritu Santo. Nosotros podríamos decir soy hijo de Dios y amén, Dios lo respeta porque Dios tiene misericordia. Pero créame que esta parte de la Escritura donde dice no todo el que me dice Señor, Señor es mi hijo, sino aquellos que han hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy muchos creyentes, muchos cristianos de sobrenombre piensan que el hecho de estar simplemente en una iglesia cristiana, venir los domingos y yo tener una tranquilidad moral, es simplemente esto, es ir a la vida eterna. Pero mire, iglesia, esto va más allá. Yo le quiero decir que una persona que realmente ha creído en Jesucristo lo ha demostrado. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, y yo le quiero mostrar algunos versículos que nos dicen que es realmente demostrar creer en Dios. Proverbios 28, si me acompaña. Proverbios 28, capítulo 13, me dice un amén cuando esté ahí. Proverbios 28, versículo 13, y dice la palabra de Dios. Fíjese qué importante, iglesia, amigo que nos acompaña. El que encubre sus pecados, ¿qué dice la Escritura? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará en ninguna de las áreas de su vida. Y si quizás yo tengo problemas económicos, problemas en el matrimonio, problemas de cualquier tipo de enfermedad, yo debo de hacerme esta pregunta: ¿realmente le he confesado y le he entregado mis pecados al Señor? Porque puede ser que todavía tenga yo ese disfraz, como muchos de hombres que marca la Biblia, que traían solamente una apariencia de piedad, una apariencia de fe, una apariencia de credibilidad, mas por dentro, decía el Señor unas palabras muy fuertes y decía que eran como los sepulcros. A la verdad por fuera muy maquillados, decía el Señor, mas por dentro están llenos de huesos de muerte. Imagínese, iglesia, el Señor puede ver eso.
El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón en esta mañana y sabe el objetivo honesto por el cual estamos aquí. Y dice la palabra de Dios que si yo trato de encubrir mis pecados ante los hombres, lo voy a poder hacer. Ante la sociedad, ante el mundo, ante el trabajo, ante mi esposa, ante mi familia, yo puedo encubrir mis pecados. Y yo puedo saber que dentro de mí aún sigo deseando a la mujer ajena, sigo todavía por ahí tomando la copa escondida, sigo por ahí consumiendo la droga, sigo por ahí deseando lo del mundo. Y todavía lo puedo yo encubrir, lo puedo disfrazar. No se puede dar cuenta la sociedad. Pero el Señor nos dice que el que encubre su pecado no va a prosperar en ninguna de las áreas de su vida. Y dice, mas aquel que decide confesarlo. Pero fíjese bien, la Escritura no dice solamente confesarlo, también dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Qué importante es esta parte de la Escritura, porque ahí reconocemos ante Dios que somos pecadores. En las iglesias populares se enseña que si tú vas con un hombre y le consultas ahí, le confías tus pecados y él te impone una penitencia, tú estás alcanzando el perdón de tus pecados. Yo te digo hoy en esta mañana que el único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo. No hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda perdonar pecados. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, que conoce lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, sabe que si nosotros realmente vamos ante Él arrepentidos y confesamos nuestros pecados ante Él, alcanzaremos misericordia. Y esto es un proceso muy difícil. Muchos prefieren hoy en día encubrir el pecado y decir, todavía hay tiempo, todavía alcanzo, mira, ya cuando esté ahí muriendo, a lo mejor me arrepiento y alcanzo a entrar al reino de los cielos. Incluso muchos dogmas de fe enseñan que ya estando tú al borde de la muerte, vayas y llames a aquel hombre sacerdote y te dé ahí los santos óleos y hagas una confesión y alcanzas a entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios nos dice que en vida el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo no sé si vaya a morir en un instante o el día de mañana. Nadie de los que estamos aquí tenemos la vida comprada. Nadie de los que estamos aquí podríamos asegurar que la siguiente hora vamos a estar vivos. El único que lo sabe es aquel que da vida y es aquel que da la muerte y se llama Jesucristo. Es por eso que debemos de aceptar y reconocer nuestros pecados ante el Señor. Otra cosa que nos demuestra si realmente hemos creído en Dios está en Mateo 3:8, por favor. Mateo 3, capítulo 3, versículo 8, y me dice un amén también cuando estemos ahí. Mateo 3, versículo 8, y vea lo que también nos pide la credibilidad en el Hijo de Dios. Arrepentimiento genuino. Y dice la palabra de Dios ahí en Mateo 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo ya me arrepentí, ya le confesé a Dios mis pecados y ya me aparté de ellos. Automáticamente cuando viene ese arrepentimiento genuino, empezamos a dar los primeros frutos del arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos, iglesia, amigo que nos acompañas? Esos frutos es el cambio de vida, el cambio radical, que tú llevas una vida quizás de vicios, de alcoholismo, de adulterio, de robo, de drogadicción, y cuando vienes arrepentido y te quebrantas ante el Señor y confiesas tus pecados y te arrepientes genuinamente, los frutos del Espíritu se hacen presentes en la vida de ese ser humano. Y la vida de ese ser humano ya no es igual. Comienza una transformación increíble y empiezas tú a actuar como nunca habías pensado que ibas a actuar. La maledicencia es borrada, el adulterio es borrado. Si tienes algún vicio, Dios cumple su propósito y ni siquiera las ganas del vicio te deja.
Pero para esto se requiere producir un arrepentimiento genuino. No un arrepentimiento como el que se nos ha enseñado muchas veces, que puedo pecar, me arrepiento y mañana otra vez peco. Un arrepentimiento temporal. Hermano, iglesia, amigo, no confunda el arrepentimiento genuino con el remordimiento de conciencia. Muchas veces puede ser un remordimiento de conciencia cuando yo hago lo malo, cuando yo veo lo que no me corresponde, cuando yo toco lo que no me corresponde tocar. Y viene ese remordimiento y en el momento yo me arrepiento y le pido perdón a Dios. Pero ¿qué cree? Unas horas después lo vuelvo a hacer. Los frutos dignos de arrepentimiento no actúan de esta forma. Dios dice ahí, te promete que si tú realmente tienes un arrepentimiento genuino, el Señor no te va a dejar solo. Pero para este arrepentimiento genuino necesitamos una cosa, iglesia, hermanos, amigos: realmente humillarnos ante el Creador y reconocernos como pecadores y arrepentirnos y apartarnos del mal. Créame que si este proceso aún no se ha dado en su vida, o quizás usted está pensando en cómo puede hacer para dejar de pecar, de tomar, de beber, de estar con la mujer ajena, de estar en el adulterio, en la enemistad, en el pleito, podemos pasar años preguntándonos cómo hacerle para dejar esto. Yo he escuchado compañeros que no tienen a Cristo en su corazón y dicen: ya he buscado en Alcohólicos Anónimos, ya me han anexado, ya he buscado en otras alternativas y nada me ha sido una solución. Iglesia, muchos de los que estamos aquí somos testigos del poder del Señor. Muchos de los que estamos aquí hemos comprobado que cuando el Señor te exhibe tal cual como eres y te quebranta y tú te humillas y dices al Señor: realmente ya no puedo con esta vida, el Señor es lo que está esperando que tú hagas. Que tú reconozcas que eres pecador y que esos pecados ya no puedes, ya no sabes cómo hacerlos. Y el Señor dice: ok, te has arrepentido genuinamente, te has humillado, pero también ve la disposición del corazón. El hecho de estar dispuesto a apartarse del pecado. Porque puede ser que yo solamente esté arrepentido momentáneamente, pero acá adentro en el corazón esté esperando la oportunidad para volver a hacer el mal. Arrepentirme genuinamente nos pide la demostración de creer en Dios. Siguiente paso: no es que la Biblia ya lleve un orden cronológico que con estos pasos vaya a ser. Yo solamente le estoy dando unos ejemplos de los tantos que contiene la palabra de Dios. Yo solamente le estoy dando un orden de qué es realmente creer en Jesucristo, y que Satanás ya no nos engañe allí en la mente de decir que creer en Dios es decir solamente Señor, Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 2, versículo 12. Colosenses 2, versículo 12, otro paso importantísimo para demostrar la credibilidad en Dios. Colosenses 2, capítulo 12, y me dice un amén cuando esté ahí. Y fíjese qué importante nos va llevando la palabra, iglesia. Capítulo 2, versículo 12, y nos dice la palabra de Dios, fíjese qué importante: sepultaos con Él en el bautismo, en el cual fuiste también circuncidados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oiga, pero si a mí me bautizaron de bebé, yo recibí de mis generaciones, cuando yo recibí la confirmación, a mí me bautizó el sacerdote e incluso me dio un papel en el cual yo tenía ya mi bautizo cuando nací, de nacimiento, a los meses, al año que yo nací, y mis padres me dijeron que yo ya fui bautizado. La palabra de Dios nos dice que en esos momentos, en esa etapa de cuando estos pequeños están en esa etapa de un año, de unos meses de nacido,
yo le pregunto, ¿qué pecados puede haber en esta alma inocente? Un bebé podría robar, podría decir maledicencias, podría ver pornografía. Un bebé podría quizás ver a la mujer ajena. Yo le pregunto, ¿qué clase de pecados tiene un bebé? Porque Jesucristo se bautizó aproximadamente a los 29 años. Y Dios dice, y la palabra de Dios dice que si yo creo genuinamente en el Hijo de Dios, tengo que demostrarlo con mis frutos. Ya creí que soy un pecador, ya me arrepentí, me aparté ya del pecado, ya vine a hacer un arrepentimiento. ¿Qué sigue después, iglesia? Bautizarme, sepultarme juntamente con Jesucristo a través del bautizo. El bajar aquí a las aguas, iglesia, no demuestra otra cosa más que queremos la renuncia total al pecado. Y como decía el apóstol Pablo, ya no quiero vivir yo, ahora quiero que Cristo vive en mí, y lo que yo actúe en la carne, lo actúe en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que yo piense en el bautizo? ¿Cuánto tiempo estoy esperando yo? Y quizás digan, hombre, es que todavía tengo por ahí estas áreas de mi vida. Es que mira, realmente eso del bautizo todavía como que no. Oye, es que mira, todavía lo estoy pensando. Hay mucha gente que dice, iglesia, no sabemos si la próxima hora vamos a vivir. Cierto hombre que iba caminando en aquel día, dice que iba leyendo las escrituras y dice que no entendía lo que leía. Entonces un eunuco se acercó a él y le preguntó y le dijo, ¿comprendes realmente lo que vas leyendo? Y aquel hombre dijo, pues estoy leyendo esta parte, pero no sé de quién se habla, no sé a quién se refiere la Biblia o este libro que tenía. Y aquel hombre, dice la escritura, que comenzó a explicarle las escrituras. Yo no creo que le haya llevado 2 horas. Comenzó a explicarle la voluntad de Dios, la voluntad del Hijo, lo que vino a hacer en la tierra. Y cuando aquel hombre quedó realmente convencido, dijo, creo. Y dijo aquel hombre, si crees, pues realmente debes de bautizarte, demostrarlo. Y en el mismo instante aquel hombre, pues ¿qué impide que sea bautizado en este momento? Dijo, nada, si realmente has creído, aquí hay agua. Y lo bautizó en el mismo instante de su arrepentimiento. ¿Por qué esperar? ¿Para qué alargar más el tiempo de decir, alargar más el tiempo del bautizo y del arrepentimiento? Es como que no queremos entregarle nuestra vida a Jesucristo. Aplazar cada vez más el pecado y cada vez seguir más con la vida y decir, híjoles, es que todavía tengo tiempo. El que es joven dice, todavía me falta mucho por vivir, mucho por probar. Los que estamos ya en una etapa más o menos de una edad madura, decimos, híjoles, es que todavía hay tiempo. Mira, ya estoy casado, tengo hijos, pero todavía por ahí me puedo echar una canita al aire. Todavía hay tiempo, mira. Los pecados pueden ser encubiertos, nadie se da cuenta ante la sociedad. Pero ¿qué pasaría? Yo le pregunto, iglesia, amigo, hermano que está aquí hoy en día conmigo, ¿qué pasaría si en estos momentos viniera el Señor Jesucristo por su iglesia? Porque ese día va a venir como un ladrón en la noche, dice la Escritura. En el momento en el cual menos esperemos, el Señor aparecerá. Como el relámpago, dice la Escritura, que sale del oriente y va al occidente, así será la venida del Señor. Y yo no puedo detenerme en el tiempo de pensar si todavía va a haber un mañana, si todavía de aquí al otro año. Hay quien está haciendo planes y dice, ahora que me titule, ahora que me gradúe, el día de mañana, en diciembre, en enero. Iglesia, sepa una cosa, el Señor ya viene por su iglesia. Y si nosotros estamos planeando para el futuro en nuestra misma condición, hermano, estamos siendo engañados por el enemigo. Yo debo de pensar día a día que este puede ser el último día de mi vida y debo de vivirlo como si realmente el Señor me hubiera venido a pedir cuentas en este mismo instante. Debo de estar velando, debo de estar en santidad, debo de estar produciendo frutos
dignos de arrepentimiento, para que cuando venga el Señor yo pueda estar convencido en mi mente y en mi corazón de que realmente el día que aparezca el Señor yo tenga la convicción de decir: si muero, soy del Señor, y si vivo, soy también del Señor. De manera que mi futuro no está en lo que yo pueda hacer el día de mañana, o en el trabajo, o en los quehaceres. Mire, iglesia, el mañana, el vivir el día de mañana en el trabajo, el volver a los quehaceres o a la rutina diaria, eso es simplemente algo pasajero. Nuestro verdadero futuro se encuentra en aquella ciudadanía que está preparando el Señor. Si usted no ha creído realmente que el Señor Jesucristo está haciendo preparadas moradas celestiales allá en los cielos, créame, iglesia, que el enemigo lo ha engañado en su mente. El Señor Jesucristo dijo: voy a preparar morada para vosotros. Si no fuese así, yo no se los hubiese dicho, dice el Señor. Pero tengo que ir, porque va a llegar un momento que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto venga el juicio. Y tras la cortina de la muerte, iglesia, tras la cortina, tras ese último suspiro, y cuando estemos ante la presencia del Todopoderoso, y cuando estemos ante toda su majestad y todo su esplendor, y que le digamos: Señor, Señor, y que el Señor diga estas palabras tan fuertes, que diga: no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy tenemos vida, hoy tenemos esperanza. Ese momento no ha llegado aún. Así es que si el Señor aún me tiene aquí, es porque yo tengo un propósito todavía para estar aquí. Pero sepa una cosa, iglesia, el creer en Jesucristo demanda demostración. El creer realmente en Jesucristo no es solamente caminar en un sistema religioso, en un sistema moral en el cual yo puedo ir domingo a domingo y puedo pecar toda la semana y ir el domingo y darme golpes de pecho como en muchas tradiciones y decir por mi culpa, y arrepentirme el domingo y el día lunes ya estar otra vez en el pecado. El evangelio no funciona de esa forma. El Señor Jesucristo nos demostró, iglesia, que cuando Él fue colgado en el madero no tenía absolutamente ningún pecado. Y el Señor era semejante a usted y a mí en carne, en forma humana. Y allí en la cruz todavía el Señor decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos en ese tiempo clamaron y dijeron: verdaderamente, este es Hijo de Dios. Y muchos en aquel entonces todavía le retaban y le decían: si tú dices ser el Hijo de Dios, baja de esa cruz y demuéstranoslo. Fíjese bien, iglesia. Creer es ya hoy, hermanos. Creer en Jesucristo y decirme cristiano demanda la demostración de mis hechos. Si yo no he tenido un cambio de vida, si mi vida sigue siendo la misma de hace 10 años, créame que usted no ha creído. Usted ha sido engañado, iglesia. Y yo hoy quiero decirle de parte de Jesucristo que va a llegar ese momento que muchos le van a llamar Señor, Señor. También hay una promesa de parte de Dios para aquellos que hicieron su voluntad. Y dice que cuando estemos ante ese juicio de las naciones, y que cuando estemos ahí, los que realmente, los que quisimos, nos esforzamos y dimos todo por amar al Señor y cumplir su voluntad, fíjese qué palabras tan bonitas maneja la Biblia y dice: entra al gozo de tu Señor. Entra a aquella Jerusalén, a esas calles de oro, a ese mar de cristal, a esas moradas. Y es más, la Biblia no se queda ahí, iglesia. El Señor dice: ahora yo te voy a dejar, dice el Señor Jesucristo, te voy a dejar sentar en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Qué palabras tan preciosas, iglesia. Yo creo que allí en esos momentos absolutamente nada nos va a importar más que el Señor. Recibir esa corona de vida para aquellos que le aman.
En aquella parte, hermano, de la Escritura, en el libro del Apocalipsis, en donde nos dice que ya no va a haber más lloro, donde nos dice que ya no va a haber más dolor, donde nos dice que ya no va a haber enfermedades, y es más, Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. ¿Valdrá la pena ser cristiano? ¿Valdrá la pena realmente demostrar que creo en Dios en medio de una generación perversa y maligna? En medio de generaciones que están negando el propio evangelio, en donde Satanás sigue haciendo engaños en la mente de millones y de millones de seres humanos que dicen y piensan que por creer estar en una iglesia ya es la salvación. Iglesia, yo le he mencionado tan solo 3 partes: aceptar, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos genuinamente y bautizarnos. Esto es lo que implica una demostración de creer en Jesucristo. Si yo no lo he demostrado así genuinamente, créame, iglesia, que no todos los caminos llevan a Dios. No todos son hijos de Dios y no todos creen en Dios. Es mi deber como predicador del Señor decirle esto. Nosotros, hermano, créame que los que nos paramos en este lugar, lo que menos buscamos es la vanagloria de nosotros mismos. Nosotros lo que buscamos, iglesia, es lo mismo que usted está buscando: esa salvación, esa vida eterna. Pero hay veces que el Señor nos dice: tienes que hablar esto, porque es mi palabra la que va a hablar y no somos nosotros. Es mi palabra la que va a redarguir ese corazón tan empedrado ahí, tan duro, tan enconado de pecado, que no lo vas a poder hacer tú como predicador, lo va a hacer mi palabra. Y es por eso que debemos de predicar lo que escrito está, iglesia. Y escrito está que debemos de arrepentirnos genuinamente, bautizarnos y aceptar y apartarnos de nuestros pecados. Esta es la sana doctrina, iglesia. Esta es la palabra de Dios. Este es el evangelio. Esto es lo que cuesta seguir a Jesucristo. Aquel que quiera seguirme, decía el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarme a mí mismo? Yo me pregunto y le pregunto a usted. Negarme a mí mismo es ya no vivir yo en mis deseos, en mis placeres. Ya no es querer yo lo que yo deseo, lo que anhelo. Es lo que quiere el Señor para mi vida. Ya no vivir yo, que ahora Cristo viva en mí. Y lo que vaya caminando yo aquí en este peregrinaje temporal sea si Dios así lo quiere. Y si no tengo, es porque Dios así lo quiere. Y si tengo, es porque Dios así lo quiere. De manera que decía el apóstol Pablo: mientras tengamos abrigo y sustento, estemos en paz. No deseemos más allá, iglesia, porque esto se va a quedar aquí en este globo terráqueo. Desead como niños la leche espiritual, aquella palabra que el Señor nos está dando en esta mañana, sin la cual, hermanos, esa parte que dice la Escritura: sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Le pregunto yo a usted y me pregunto: ¿qué es la santidad? Aceptar, reconocer mi pecado, arrepentirme genuinamente, bautizarme y comenzar a dar esos frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo que muchas veces nosotros los leemos, pero si nos preguntamos cuáles tenemos, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Existen designios de la carne y frutos de la carne, y existen los frutos del Espíritu Santo. Y cuando un creyente, un cristiano, un hijo de Dios dice realmente creer en Jesucristo, tiene todos los frutos. Porque yo puedo decir: yo tengo 3, quizás tengo 2, quizás tengo gozo, tengo benignidad, pero ¿qué cree? No tengo amor para mi prójimo. ¿Qué cree? Sigo criticando. Y esos no son los frutos del Espíritu. Si yo no tengo completos los frutos del Espíritu, algo aún está pasando en mi vida que el Señor está demandando, porque el Señor nos llama árboles de justicia, plantío de Jehová.
Y sin esos frutos, iglesia, vamos a seguir nosotros siendo engañados de que realmente soy cristiano, soy evangélico. Y mira, iglesia, dentro de mi corazón, realmente yo sé lo que soy. El apóstol Pablo decía unas palabras muy importantes y decía: ¿quién sino nuestra conciencia nos puede dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios? La conciencia, iglesia, amigo, hermano, la conciencia que muchas veces no le hacemos caso, la conciencia que muchas veces ignoramos, la conciencia que muchas veces dejamos al olvido, la conciencia que decimos estos pensamientos nada más vienen de repente, la conciencia en donde el Espíritu Santo opera en los seres humanos, que nos dice la diferencia entre lo bueno y lo malo. Créame que siempre antes de cometer el pecado, antes de que usted ya va a tomar esa parte del pecado, esa participación de pecar en su vida, existe algo en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos alerta y nos dice: no lo hagas. Y siempre existe esa conciencia, esa voz interna que nos dice: mira, eso está mal. Y cuando estamos pecando y cuando estamos ahí en el adulterio y viendo la pornografía y viendo el pecado y ensuciándonos, existe aún en nuestro conocimiento, en nuestro corazón, una voz interna que nos dice: esto no le agrada a Dios. ¿Y quién más que el Espíritu Santo, que conoce nuestra condición? Es por eso que en este día yo quiero que usted salga del conformismo del que Satanás lo tiene. Satanás quiere que nosotros nos conformemos a este siglo. Satanás quiere que yo me conforme pensando que lo que me dieron mis padres es la verdadera religión. Satanás quiere que yo viva pensando que es solamente confesar: Señor, Señor, venir los domingos y allí obtengo la vida eterna. Satanás quiere mantener a muchos seres humanos en ese conformismo espiritual. Y mientras yo no salga de ese conformismo, iglesia, créame que nos va a alcanzar aquel día que escrito está. Iglesia, la Biblia nos maneja tantos ejemplos y no quiero yo decirle o que piense que lo estoy espantando. Yo le estoy predicando la palabra de Dios, y la palabra de Dios predica y habla del infierno. Y pone ejemplos de hombres que estuvieron ahí en ese tormento. Y están escritos para nosotros, para que no vayamos a ese lugar de tormento. ¿Sí recuerda esa enseñanza de ese hombre que pedía misericordia ya estando ahí en ese lugar de tormento? De aquel hombre que le decía: oye, pero pues siquiera ve, avísale a los de mi casa para que no vengan a este lugar de tormento en el cual ya estoy yo. ¿Y si fueron a avisarle a su casa? Ya no se pudo. Ya no hubo vuelta de hoja, ya nada se podía hacer. Aquel hombre dijo: tienen a los profetas, a ellos escucharlos. De que este día, algún día va a venir y se va a presentar como ladrón en la noche. Realmente vale la pena yo que analice mi vida espiritual y me pregunte yo a mí mismo y le pregunte al Señor: realmente, Señor Jesucristo, creo en ti. ¿Realmente tengo convicción? ¿Vivo convencido realmente? Porque si yo vivo convencido de que tú eres el Todopoderoso, el gran yo soy, lo debo de demostrar con mis hechos. Y debe de hacerse presente un cambio de vida. Mire, iglesia, ahora debe de saber que su alma está en peligro. Satanás también la quiere. El enemigo también quiere su alma. Amigo que nos visitas hoy por primera vez, también tu alma está en peligro, está en una lucha constante. Dice la palabra de Dios en Santiago, ya casi para terminar, iglesia. Santiago capítulo 5, versículo 20. Yo quiero compartirle esto a nuestros amigos que nos visiten hoy. Aquellos que nunca han aceptado al Señor como su suficiente Salvador, aquellos que no le han reconocido, que no lo han invitado a su vida. Yo quiero leerles este texto de Santiago 5, versículo 20, porque es lo que buscamos nosotros para usted. Vamos a leer desde el 19.
Santiago 5, versículo 19, y dice la palabra: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado, escuche bien, de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte, ¿qué cosa? Un alma, y cubrirá multitud de pecados. Es lo que queremos para su vida. A usted, amigo, persona, conocido que no ha aceptado al Señor. Es lo que queremos para usted, que se ha extraviado de la verdad. Es lo que queremos, que usted hoy vuelva al camino. Usted tiene que ser llamado por el Señor en esta mañana, no por el hombre. La invitación es de Jesucristo el Señor. La invitación es de aquel que sigue buscando y buscando esas ovejas que vagan sin Dios y sin esperanza, sin un pastor. Y dice la Escritura en Lucas 15:4, fíjese, amigo, es mi deber como predicador decirle que usted es esa oveja que Dios busca. Lucas 15. Y llévese este texto, amigo, persona que nunca ha hecho esta determinación de aceptar al Señor. San Lucas 15, versículo 4, y me dice un amén. Lléveselo en su corazón esto, amigo, y piénselo, medítelo. San Lucas 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, fíjese bien, amigo, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hoy Dios sigue buscando esas ovejas, iglesia. Hoy Dios sigue buscando esas ovejas que vagan sin pastor. Y fíjese, amigo, persona que nos acompaña, Dios anhela que usted se entregue su vida a Él. Usted es esa oveja. Y fíjese lo que dice ahí, que habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo le he dicho a usted, amigo, en esta mañana 3 pasos importantes para los cuales creer en Jesucristo: aceptar, reconocer mis pecados, arrepentirme genuinamente y bautizarme. Sepa una cosa, amigo, persona que no ha aceptado al Señor nunca en su vida, si usted quiere dar este paso en este día, si usted quiere aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, yo le invito a que al final del servicio nos busque. Estamos para atenderle, estamos para resolver esas dudas, estamos para mostrarle qué es realmente convertirse en un hijo de Dios y no salir de este lugar así como entró. Iglesia de Dios, llévese esta cosa, esta palabra, esta porción de la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Iglesia de Dios, que el Señor les bendiga y les inunde de bendiciones en su corazón.